servir como para aprender, ¿verdad? Saludos otra vez para todos los demás compañeros que nos están escuchando. Entonces voy a proceder yo a compartir pantalla y a mostrarles un poquitito qué es lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? ¿Les parece bien? Está bien. Bueno, excelente. Pues. Bueno. ¿Pueden ver ahí lo que yo estoy mostrando, lo que estoy compartiendo con ustedes? Sí, profe. El problema es que si entran sus compañeros no le puedo aceptar porque tengo que salir otra vez para aceptarles. Entonces, una vez que empiece a compartir, ya no voy a poder aceptarles a todos. Bueno. ¿Qué es lo que están viendo? ¿La pantalla que dice análisis horizontal? Así es, ¿Sí? profe. Apenas Sí, están profe. viendo eso. Bueno, perfecto. Fíjense que en este análisis horizontal tenemos balance general de 4 años de la empresa Dulces Linares y esto está en millones de pesos. O sea, es solo a modo de ejemplo. En el año 1, por ejemplo, tenemos que el efectivo es de 10 millones de pesos, en el año 2 es de 10 millones de pesos, en el año 3 20 y en el año 4 de 20. Va cambiando, ¿verdad? El monto año tras año. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Es un balance normal, un balance que no tiene ningún problema. Las cuentas también son sencillitas de entender. Ahora, ¿cómo se hace el análisis horizontal? ¿Qué significa horizontal? Significa que nosotros vamos a irnos en una misma línea, o sea, año tras año, pero tomando como base el año, tomando como base el año 1. Por eso el año 1 es 100. ¿Hasta ahí no tenemos inconvenientes, chicos? No, profe. Bueno. Díganme, por ejemplo, ¿qué es lo más notable que ven en esta lámina que les estoy mostrando actualmente? ¿Qué es lo más llamativo que ven ahí? Que los mismos números que teníamos arriba se convirtieron en porcentajes. Por eso toda la columna 1 que está con la flecha roja ahora está representada con 100. ¿Por qué? Porque al ser el año base es el 100%. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? O Hola. sea, no tiene variación, profe. Se mantiene No, ahí en 100%. sí, el año base, que es el año 1, es 100% para todas las cuentas. ¿Por qué? Porque es mi año base. Con relación a ese año, yo voy a hacer las otras comparaciones. El que tiene la flecha azul es el año 2,
yo voy a comparar mi año 2 con mi año 1 para saber cómo varió y cómo hago esa variación. En este instructivo yo les mostré cómo se calculan las variaciones. La variación es año N, porque no sabemos si es año 2 o año 3 o año 4, ¿verdad? Ahora vamos a calcular el año 2. Año 2 menos año 1 sobre año 1 por 100. ¿Cuánto vale? Nos vamos a ir otra vez a la primera lámina. ¿Cuánto vale el efectivo en el año 2? ¿Cuánto es su valor? ¿Cuánto es su valor del efectivo en el año 2? ¿Quién me puede decir? 10, profe. 10. ¿Y en el año 1? 10. 10. 10. O sea, no hubo variación ahí. Se mantiene totalmente igual. Por lo tanto, entonces, en este caso, se mantiene otra vez en 100 porque no hubo variación y permanece igual. En cambio, en el de abajo, ¿cuánto varió? ¿Cuánto es el año 2 y el año 1? ¿El año 2 cuánto es? ¿En cuánto? 160. 160. ¿Y el año 1? 150. 150. ¿Cuánto fue la variación? Es de 7%. Entonces, en la variación de cuentas por cobrar entre el año 2 y el año 1 es de 7%. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir haciendo. Eso es el análisis horizontal. Después está este. En el tercer año recién creció mi efectivo. Y yo tenía 10 en el año 1, 10 en el año 2 y 20 tuve en el año 3. ¿Cuánto creció? Se duplicó, por lo tanto ya vale un 200%. Por eso yo les fui poniendo todas estas flechas de colores para que ustedes se vayan ubicando, ¿verdad? Cuáles son los años que tomamos en cuenta y cuáles son esas variaciones. ¿Se entiende cómo va variando, chicos? Sí, profe. Sí, no hay secreto ahí, solamente es hacer ese pequeño cálculo. Cómo va variando entre un año y otro, pero siempre se toma como referencia el año 1, año 2 con año 1, año 3 con año 1, año 4 con año 1. Siempre, siempre va a ser el año 1 nuestra referencia. Ahora ven estas flechitas que tienen otros colores, ¿ven? Que están en otra posición. El naranja que está al lado del 200, 200. ¿verdad? Sí, después. El rosa y el turquesa. Sí. ¿Por qué les puse flechas en esos colores? Porque en el análisis horizontal nosotros tenemos que buscar los datos más llamativos o las banderas rojas, como se le dice. Esos datos más llamativos, ¿qué significan, estudiantes? Significa cuáles son esas variaciones que me llaman más la atención a mí como analista financiero. Por ejemplo, ¿qué es lo que me llama más la atención? Que entre el año 3 y el año 1, comparando el año 3 con el año 1, el efectivo se duplicó prácticamente, o sea que creció en un 100% más, o sea, está al 200%. ¿Qué es otra cosa que me llama la atención a mí como analista financiero? Que el valor del edificio neto se depreció en el año 1, tenía un valor de 100. Para el año 4 ya se redujo su valor a 70. ¿Entienden? Es una cosa que a mí como analista financiera me llama la atención. Y otra cosa que también me llama la atención es esta variación que hubo entre proveedores, ¿sí? Las deudas a proveedores para el año 1 era de 100%, porque claro, siempre el año 1 va a representar el 100%. Para el año 2 subió a 107, para el año 3 y para el año 4 ya se va reduciendo. Entonces, esas cosas son las que a mí me llaman la atención
y eso tengo que ir marcando en mi análisis horizontal para poder realizar un análisis financiero. Esto es lo que yo les puse acá. Para el tercer año, el porcentaje de efectivo aumentó al 200% en relación al año 1. El valor del edificio neto se redujo al 70% para el cuarto año. En cuanto a las deudas a proveedores, estas se redujeron al 93% para el tercer año. ¿Entienden? Eso nomás es lo que hacemos en el análisis horizontal. Comparar un año con el otro, o sea, siempre año 2 con año 1, año 3 con año 1, año 4 con año 1. Eso nomás hacemos. Y luego realizamos este breve análisis, sí, sencillito, con 3 o 4 cosas que nos llamen la atención y podamos marcar. Eso ya nos va a servir. ¿Alguna O duda? sea, sí ¿Sí? o sí tenemos que representar esta así. Sí, no hace falta con las flechas. Eso yo le mostré para que ustedes se guíen y llame más la atención, ¿verdad? Pero sí o sí tienen que representar de esa manera, hacer el Como análisis una conclusión. como una, esto es el análisis financiero. Lo otro es un cálculo. Está bien, el cálculo es el que me da los datos para que yo pueda hacer el análisis financiero, pero ese análisis es lo que realmente es importante y eso es lo que a ustedes les va a servir en el ejercicio de su profesión, poder hacer un análisis, o sea, relacionando un poco a lo que era la unidad anterior. ¿Cuál sería un dato que a mí me puede llamar mucho la atención? El nivel de endeudamiento que tiene una empresa. Si es un nivel alto, si es un nivel bajo, ¿verdad? Ese tipo de cosas es lo que me tienen que llamar la atención para poder realizar un análisis financiero conciso y que sea útil. Ahora, hay otra cosa también que es interesante, ¿verdad? Si es que puedo avanzar, ¿quedó claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Hola, ¿ahí se me Sí, se escucha? escucha bien. Se escucha bien, profe. Sí, bueno, creo que estoy teniendo un problemita técnico. Voy a seguir compartiendo otra vez, porque no se ve la pantalla, ¿verdad? No, no se ve. ¿Ahora ven? Ahora sí, profe. Bueno, ¿hay alguna duda en ese análisis horizontal que les estuve explicando? Ahora vemos, Por el momento no, profe. ¿verdad que no Pero es cuando difícil? hagamos, y cuando hagamos 3, 4, por ahí ya vamos a pillarle. Sí, no, y realmente no es difícil para nada. No es lo difícil, ni un estrés que luego no tengan. Y este es el análisis horizontal. El análisis, perdón, análisis vertical, así como su nombre indica, va de arriba para abajo. En el análisis vertical, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Se toma en cuenta el porcentaje o el valor, el peso que tiene esa cuenta dentro del total. Si yo voy a medir las cuentas del activo, tengo que relacionar todo esto con el activo total. ¿Ustedes ven dónde está mi flechita?
Apenas, pero sí se ve. Sí, bueno. Parece que alguien se quiere unir. Tengo que dejar de compartir para aceptarle a sus compañeros, Mante. Otra vez voy a volver. Y ya después ya no voy a poder hacer más porque si no se pierde también la información. Bueno, entonces, aquí lo que vemos es el peso que tiene cada cuenta dentro del total. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto pesa el activo que tenemos en bancos en relación al activo total? ¿Cómo hacemos eso? ¿Alguien sabe? Se divide la cuenta dividido el total y se multiplica por 100. Y ahí van a tener el valor. La cuenta dividido el total por 100. Y ahí ya van a tener el porcentaje. Así de fácil es. Si yo voy a medir las cuentas del pasivo, tengo que tener y relacionarlos con el pasivo más el capital. ¿Sí? Siempre, siempre tengan en cuenta eso. Siempre se relaciona con el total que está más abajo. Entonces, ¿cuánto pesa proveedores en relación al pasivo más capital? Y pesa 5,4%. ¿Cuánto pesa otros pasivos a corto plazo con relación al pasivo y al capital? Pesa 3,3%. Sencillamente, eso nomás es lo que nosotros tenemos que realizar en el análisis vertical. Tampoco es difícil, es algo súper sencillito de hacer y yo creo que con la práctica ustedes van a ir adquiriendo esa destreza. Solo es un cálculo matemático. Después de eso, hacen unas pequeñas recomendacioncitas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Para el año 1 dice, aumentar el activo en bancos porque solamente representa el 0,8%, casi nada hay de dinero en bancos. Otra recomendación, reducir las deudas a largo plazo porque representan el 31,4% del pasivo más el capital. Fíjense. ¿De dónde saqué eso? De hacer ese sencillo cálculo que les estuve comentando. Y por último, una recomendación para el año 2 es disminuir el pasivo a corto plazo con bancos, ya que representan el 12,7% del capital más el pasivo. Así nomás. Solamente habitúense a hacer ese cálculo y para eso yo les facilité una hojita de cálculo auxiliar. No sé si es que pudieron descargar eso. ¿Pudieron descargar esa hojita de cálculo auxiliar? ¿Cuál es, profe? Ese que dice análisis horizontal, cuentas, balance 2, balance 1, ese. Sí, ese es. Igual si no descargan eso, hagan en su cuaderno nomás, pero es la forma de hacer. Copian todito, van a copiar los nombres de las cuentas, después en otra columna el valor y van a hacer ese cálculo así como les dije. Para el horizontal, año 2 menos año 1 sobre año 1 por 100. Para el de análisis vertical es cuenta dividido el total por 100. Eso es todo. Así de sencillo es. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Profe, repetí un poco otra vez el del análisis horizontal. Año 2 menos año 1 sobre año 1 por 100. O sea, la variación nomás. Si vos te das cuenta que creció, ¿en cuánto porcentaje creció?
Si te das cuenta que disminuyó, obviamente va a ser un porcentaje menor. También la lógica te tiene que dar un poco o iluminar en ese aspecto. Dale, gracias, profe. Bueno, estamos entonces. ¿Quedó aclarado todo? Profe, ¿y el otro cómo sería? ¿El del análisis vertical? Sí. Sí, en ese tenés que dividir el valor de la cuenta por el total. Siempre el total está más abajo y se multiplica por 100. Y eso vas a hacer todo primero lo que es de activo y después vas a hacer lo que corresponde al pasivo y al capital. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Por nada. Bueno, la grabación de esta clase yo quiero alzar en el Classroom, si les parece. Sí, profe, está muy bien. Dale, perfecto. Entonces, yo creo que ya quedó aclarado y les dejo como para que puedan hacer su trabajo. ¿Está bien? Dale, profe. Dale, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. El próximo jueves a las 6 ya nos conectamos. Dale. Estamos, profe. Dale, chao, chao.